¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Última Palabra, hoy viernes 4 de octubre del año 2024. He querido dejar pasar a propósito la fecha. Ayer no lo toqué. La razón era bien simple. Quería ver hasta qué punto es la memoria del pueblo peruano. Quería ver cómo la prensa nacional, la gran prensa televisiva, escrita, radial, hablaba del tema. Ayer en la mañana he hojeado los periódicos, he visto los canales y el silencio completo. Tenemos una memoria selectiva y no queremos recordar, ya sea por intereses, por ignorancia o porque no nos da la gana, los hechos que han sacudido la vida de nuestro país. Un día como ayer, 3 de octubre, hoy ya estamos viernes 4, hace exactamente 56 años, se produjo el golpe a la democracia peruana. Tanques del ejército irrumpen Palacio de Gobierno, cierran el Congreso de la República, toman al mandatario que dormía a esa hora, era la madrugada, en pijama lo llevan al aeropuerto y lo deportan a Buenos Aires. Estoy hablando del golpe de Estado del militar Juan Velasco Alvarado. ¿Cuánto daño le hizo este golpe a la institucionalidad peruana y a la economía nacional? Recuérdese que Juan Velasco Alvarado era un mediocre militar, ¿no? Él dio el golpe de Estado junto con Francisco Morales Bermúdez, con Rafael Hoyos Rubio, Jorge Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez Figueroa y un coronel llamado Enrique Gallegos Venero. Pero entre todo este grupo, el ideologizado bajo los parámetros de la izquierda y del marxismo era Leonidas Rodríguez Figueroa. Con el tiempo, este militar fue el que dirigió la famosa SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, y luego este señor es el que crea, forma, genera el famoso Partido Socialista Revolucionario, hoy desaparecido. ¿Qué ha pasado desde esa época hasta ahora? Mucha agua ha corrido bajo el puente. Recuérdese que el detonante para que caiga Belaúnde y entre Velasco con la fuerza de las armas fue el famoso acuerdo entre la IPC y el gobierno sobre los yacimientos en Talara, con la International Petroleum Company, ¿no? La famosa desaparición de una página, de la página 11, eso ocurría el 8 de septiembre, el 3 de octubre daban el golpe de Estado. Pero siempre la prensa ha estado del lado de lo ilegal, de lo ilegítimo. Por ejemplo aquí, el diario El Comercio y la revista semanal Oiga se pusieron del lado de la dictadura de Velasco. Igual como cuando hoy cerró el Congreso de la República Martín Vizcarra, toda la prensa se puso al lado del entonces dictador, porque dar un golpe de Estado lo convierte en dictador a cualquiera, ¿no? Se acercaron mucho al nacionalismo de izquierda y se quedó 7 años Juan Velasco Alvarado en el gobierno. Cayó por un golpe o por un autogolpe, ¿no? Un enroque dentro de las Fuerzas Armadas, sale Juan Velasco, entra Francisco Morales Bermúdez. Esto fue el 29 de agosto de 1975, declarando la segunda fase de la Revolución Peruana allá en Tacna. Muy bien. En 1969 dio una de las normas más nefastas para el país, la famosa reforma agraria, que convirtió al Perú de exportadores de productos agrarios a importador de alimentos. Al extremo tal que pasada la reforma agraria a los 3, 4, 5 años, la producción de papa en el Perú había bajado a tal nivel que comprábamos papa de Holanda. Sí, por favor, ahí está el Google, pueden entrar a esas páginas y van a ver el daño que hicieron al país. Fue impresionante. Yo les voy a narrar en la segunda parte todo lo que hicieron. O sea, la revolución y la reforma agraria destruyó la economía básica.
¿no? Empezaron a quitarle las tierras a los llamados latifundistas, gamonales, con ese famoso cuento campesino, no comerán más de tu pobreza, el gamonal no comerá más de tu pobreza. Miren cómo está. Pero claro, le enseñaron lo ilegal. En Apurímac, por ejemplo, según me informan, la hacienda más importante de ese sector, la más grande e importante, era la hacienda Socorro, ¿sí? Dirigida por la matrona Maximiliana de la Vega Pablo, ya viuda en ese momento, 1969. El 76 capturan la hacienda y le quitan la mitad y entregan a 18 colonos para que ahora no sirva absolutamente para nada ese sector al que le han entregado los del gobierno militar. Vuelvo, porque el tema es bien interesante. Una de las cosas que hizo Velasco, ¿no?, fue, después de expropiar la refinería Talara, pero le pagaron una millonaria indemnización a la International Petroleum Company. Por ejemplo, y escuchen esto, nacionalizó yacimientos que estaban en manos privadas. Cerro de Pasco, Marcona, Quellaveco, Michiquillay, la industria pesquera. Éramos la primera potencia en harina de pescado en el mundo. Confiscó los diarios, las telecomunicaciones. Ahí nació Entel Perú, ¿no? Se declaró abiertamente antiimperialista, pero la inflación y la crisis económica desembocó en violentas manifestaciones. El punto más alto se produjo la famosa fecha del 5 de febrero de 1975, cuando la policía se negó a salir a las calles, decretó un paro policíaco, entró el ejército, masacró a los policías, pero la ausencia de la seguridad externa en las calles, ¿qué propició en Lima? Saqueos en todas las tiendas, supermercados y demás. Fue terrible. La crisis era brutal en esa época, ¿no? ¿Cuántos murieron el 5 de febrero? Se recuerda esa fecha como el Limazo. Sacudió Lima, esa, más que movilización, esa reacción del pueblo a saquear por la pobreza, por la infame pobreza, ¿no? Pero aquí es donde se incuban las ideas socialistas extremistas y que a la sazón empiezan en 1980 a destruir a la patria con Sendero Luminoso. Sí, pues, miren, por ejemplo, acá yo tengo algunos datos, las consecuencias económicas de la revolución de Velasco. El gobierno militar de los 70 generó altos y sostenidos déficits fiscales. ¿Ya? Inició la aventura empresarial, que el Estado sea el empresario, con pérdidas acumuladas de más de 2.500 millones de dólares. Incrementó la planilla pública, permitió que entren los trabajadores a las entidades públicas en un 83%. Imagínense, ¿no? Y para financiar el mayor gasto, la deuda pública pasó del 15% al 48% del PBI. Quiere decir que la deuda por cada habitante se multiplicó 5 veces. La deuda, allí es donde se crea la famosa deuda externa que hasta 1992-91 era impaga, no podíamos pagar. Todo esto, la maquinita, es decir, elaborar billetes sin respaldo del BCR, empezó a operar. Se incrementó la base monetaria a una tasa del 32%. La inflación subió del 6 al 74%. Fue un desastre. Pero me quiero detener porque en la tercera parte voy a tocar algo relacionado a esto. Nacionalizó los siguientes yacimientos cupríferos, ya lo dije en la primera parte. Cerro de Pasco, Marcona, anoten estos nombres, Quellaveco, Michiquillay, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque decidió, pues, que el Estado sea el empresario. Se nacionaliza todo. Antes era la Peruvian Company, luego pasa a ser Enafer Perú. Retiró a los ingleses y nunca dio réditos la empresa ferroviaria peruana, estatizada. Nunca. Y nunca volvió a crecer.
se estancó. Aun cuando el 98, 99 parte del sistema ferroviario fue licitado, ya no se pudo recuperar esa gran posibilidad que se tenía a principios de los 65, 70, ¿no? ¡Qué bárbaro! Les comento todo esto, ¿por qué? Porque dicen que en realidad el golpe de Estado no fue para buscar justicia social ni cosa por el estilo, fue para impedir que Haya de la Torre y el partido aprista ganasen las elecciones que se venía el 69. Era una fija que ganaba el aprismo, pero el aprismo tenía muchos enemigos dentro de los militares, especialmente después de la revolución de Chanchán en Trujillo, ¿no? El aprismo tenía muchos enemigos en la democracia cristiana, en Acción Popular, en el odriísmo. No querían a Víctor Raúl Haya de la Torre como propuesta presidencial. Este ha sido el enjuague para impedir elecciones. Entra Velasco y se quedaron 12 años. El 29 de agosto le dio el mando a Morales Bermúdez y este terminó sucumbiendo después del histórico paro del 77. Todo esto se lo he dicho, ¿por qué? Porque lo que les voy a contar en la tercera parte es para jalarse de las mechas. Bueno. Les he dicho que ya comenzaron a sonar los tambores de guerra en Arequipa, ¿no? Tía María no va, se acabó. Paro los días 22, 23 y 24 21, 22 y 23 de octubre, este mes. En 2 semanas y media tenemos un paro de 72 horas en Cocachacra, en Islay, en Arequipa, porque le han dicho no al proyecto Tía María. Muy bien. Vamos a ver qué sucede allí. Pero resulta que ha aparecido ahora un pronunciamiento público. Paro nacional contra el gobierno asesino y las empresas mineras contrabandistas. Miren, ¿de dónde? De Moquegua. A ver. Están impulsando el paro en Cocachacra, en Islay, en Arequipa. Han llamado a los de la Federación de Arequipa para que se unen al paro. Pero ya salió Moquegua con un tipo llamado Jesús Paredes Segarra. ¿Ya? No va a ser raro verlo a este en alguna lista parlamentaria o presidencial de izquierda. Y está anunciando un paro, sí. Los dirigentes del Valle de Tambo y dirigentes a nivel nacional reunidos en Cocachacra el 30 y 31 de agosto acordaron un paro contra este gobierno asesino delincuencial de Dina Boluarte. Asesino delincuencial. Parece la retórica y el léxico de don Antauro Humala. Aquí tienen el documento. Aquí está. Miren qué más dice. Contra este gobierno asesino, su Congreso de la República y los empresarios mineros saqueadores, traficantes de nuestros minerales, quienes generan la contaminación y vienen matando a los pobladores. Se están enfrentando al principal soporte de la economía nacional, que es la gran minería. ¿Qué están pidiendo? Oído, cancelación del proyecto Tía María La Tapada, ubicado en Cocachacra. No quieren. Bueno, ya han dicho, ya renuncia del Felipillo Rómulo Mucho Mamani, ministro de Energía y Minas. Pero ¿qué más piden? Escuchen, o mejor, léanlo. Aquí está. Nulidad de las resoluciones de licencia de agua otorgadas para la empresa Sauder Perú Cuajone, empresas Anglo American, Mitsubishi, Quellaveco, que devuelvan el agua limpia para Moquegua. Quellaveco fue estatizada por Juan Velasco Alvarado y esa empresa hasta 1992 solo daba pérdidas, al igual que la mina Tintaya. Cuando entra Fujimori y se viene el proceso de privatización, Quellaveco regresa a manos privadas y ahora está dando regalía, canon sobre canon, IGB. No quieren entender estos comunistas. Igualito en Tintaya. La empresa minera especial Tintaya, Emetinza, no dejaba un centavo al gobierno. Todo era pérdida. Tuvo que venderse. Entró primero BH Billington, después Glencore, después Strata Cooper y nuevamente Glencore.
Y ahí están, ahora tienen convenio marco, tienen plata, ahora le exigen a la minera que dé plata para los electores en Espinar. ¿Qué más piden estos? No a la aprobación y modificación de los estudios de impacto ambiental de la mina Cuajone y mina Quellaveco. Cuajone y Quellaveco fueron nacionalizadas en su época por Velasco. Cierre definitivo de Aruntani, pago de daños y perjuicios, inviable la mina de San Gabriel. Miren ustedes, ¿quiénes firman todo esto? ¿No? Aquí está. Fuera angloamericana, empresa inglesa Mitsubishi, empresa japonesa, etc. Un tal Jesús Paredes Segarra, presidente. Voy a googlearlo porque para el día lunes les voy a indicar de qué clase de bichos estamos rodeados en este tema de la gran minería. Repito, yo no tengo que ver nada con la minería. No trabajo para ninguna minera. Nadie me paga a mí por este espacio. Este es mi trabajo profesional. Soy jubilado. Pero no puedo permitir que las cosas pasen así sin poder denunciar y hablar abiertamente a la población. Estemos alertas, porque los moqueguanos, arequipeños, ya están alistando otra zonada. ¿Va a haber confrontamiento? Sí. ¿Van a enfrentarse a la policía? Sí. ¿Van a haber muertos y heridos? Sí. ¿Bloqueo de carreteras? Sí. ¿Y luego la fiscalía va a investigar? Sí. ¿Va a detectar culpables? Sí. ¿Va a llevarlos a juicio? Sí. Y en ese momento van a decir, no criminalicen la protesta, que venga el ministro de Justicia y que anule nuestros procesos penales. No hay derecho. Hasta pronto.